En ausencia de Raúl Frías, nuestro director editorial, le doy la bienvenida a El Tema sobre la Mesa, donde indudablemente tiene que ver con este proceso electoral que ya comenzó en el país y donde todo, de acuerdo a lo ocurrido el día de ayer y en el transcurso de las últimas horas, podríamos asegurar prácticamente que el futuro será de mujeres, al menos en lo que respecta a la presidencia de México. Quedan así definidos los papeles. Xóchitl Gálvez Ruiz, quien actualmente pasa a ser precandidata presidencial, es senadora y representa formalmente candidata del Frente Amplio por México, que aglutina a los partidos políticos de PRI, PAN, PRD, mientras Claudia Sheinbaum, bajo el lema La Unidad y Movilización, su lema, también pasa a ser precandidata presidencial, pero bajo las siglas de Morena, que aglutina también al Partido del Trabajo y al Partido Verde. El cargo formal de ella es en este momento coordinadora de defensa de los trabajos de la Cuarta Transformación. Queda claro que es tiempo de mujeres y la pregunta, mujeres en un país machista, en un país que todavía tiene mucho que avanzar en cuanto a los derechos de las mujeres, en un país donde todos los días damos la nota sobre feminicidios, en un país donde la mujer en muchos sentidos está en desventaja laboral, en un país donde también hay que decirlo, en los últimos años la mujer se ha ido empoderando de manera bastante interesante, muchas gobernaturas y alcaldías están en manos de mujeres, en un país donde per se se entiende que las mujeres muchas de las veces hacen mejor trabajos que los hombres y a pesar de ello no son reconocidas a cabalidad. Con esto abro el tema. Juan Carlos Zúñiga, compañero nuestro ahí en Sonora. Juan Carlos, te saludo. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Es un gusto coincidir contigo y con la audiencia de Mega Noticias. Pues en 1955 se hizo legal el voto para las mujeres en nuestro país. Han tenido que pasar pues del 55 a la fecha, son 70 años, una cosa así, ¿no? 75 años, ahorita saco la cuenta para que 60 y tantos años. Una mujer se convierta en la primera se convierta en la primera presidenta de México. Han tenido que pasar 42 años o van a pasar 42 años desde que tuvimos a la primera candidata presidencial, mujer, para que una de ellas llegue a la presidencia de la República, porque es altamente probable que la próxima presidenta sea mujer, ya sea Xóchitl, ya sea Claudia Sheinbaum, inclusive hasta pudiéramos pensar que Movimiento Ciudadano, aunque ella no ha manifestado nada al respecto, pudiera lanzar hasta a Patricia Mercado una tercera candidata mujer. La primera candidata mujer a la presidencia de la República fue Rosario Ibarra, Víctor Hugo, en 1982, claro. Y repitió en 88 por el PRT, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Después Ibarra declinó por Cuauhtémoc Cárdenas en 88. La segunda candidata presidencial fue Cecilia Soto González por el Partido del Trabajo en 1994. También Marcela Lombardo Toledano buscó la presidencia de la República en 94 por el Partido Popular Socialista, convirtiéndose en la tercera candidata mujer en la historia de nuestro país. Vino Patricia Mercado en el 2000 con el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina en el 2000. Ya en el 12 se coloca la primera mujer con la posibilidad de ganar la presidencia por un partido ya más grande, el Partido Acción Nacional. Josefina Vázquez Mota perdió, Josefina, ante Andrés Manuel López Obrador y ante Enrique Peña Nieto, quedó en tercer lugar. Margarita Zavala también buscaría la candidatura, la presidencia de la República a través de una candidatura independiente. Margarita fue la primera mujer candidata independiente a la presidencia de la República en el año 2018. Al final no continuó la contienda y ahora pues tenemos a dos mujeres con, pues una de ellas va a ser presidenta de México, Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum. Claudia por Morena y sus aliados, Xóchitl Gálvez por el Frente Amplio por México. Muchos años han tenido que pasar para que una mujer se convierta en la primera presidenta de México, Víctor Hugo. Buenos datos los que das, Juan Carlos. Fíjate, de las mujeres que actualmente gobiernan, 8 ganaron como abanderadas de Morena, partido que al sumar el Estado de México encabezará 23 estados y 2 fueron electas por el Partido Acción Nacional. Y ya bien mencionabas todo este largo camino en el que las mujeres se han ido empoderando con el apoyo y pese también a muchos otros intereses creados, ¿no? En un país donde, pues ya te lo decía, ya lo comentábamos,
la mujer está todavía en muchas condiciones de desventaja. Pero eso me lleva a la pregunta, porque per se, así lo hemos dicho siempre, las mujeres son más eficientes a la hora de gobernar, son más honradas, tienen más proyección, ¿o es esto un tabú? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, haciendo la precisión, fue hace 67 años que se aprobó el voto femenino en México, hace 67 años. Bueno, tuvieron que pasar 67 años desde que con López Mateos, femenino, 42 desde que tuvimos con Ruiz Cortines o López Mateos, ¿no? Si mal no recuerdo, sí. Con López Mateos o Ruiz Cortines, por ahí sí. Sí, a mí no me parece que haya diferencias entre hombres y mujeres. Igual hay hombres buenos como mujeres buenas, mujeres corruptas como hombres corruptos. Entonces no creo que sea un género mejor que el otro. Lo que sí es cierto es que las mujeres la tienen cuesta arriba, y para prueba es lo que se dice desde el poder inclusive, y desde círculos intelectuales, desde círculos periodísticos, desde círculos de conversación en los hogares de las mujeres actuales candidatas a la presidencia. Hoy simplemente el presidente López Obrador volvió a recordar que Xóchitl Gálvez es la candidata de Claudio X González, y ya lo ha manifestado en algunas ocasiones, que un grupo de hombres impuso a Xóchitl Gálvez como la candidata de la oposición o del conservadurismo. Hoy también, en las últimas horas, también se ha recrudecido la crítica a Claudia Sheinbaum de que es una imposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que será una marioneta del presidente López Obrador, restándoles a ambas la capacidad, su capacidad como mujeres políticas, como profesionistas, y restándoles su capacidad como para tomar sus propias decisiones. Esta situación que alrededor de ambas candidatas da una muestra de que todavía en México tenemos un camino amplísimo, larguísimo que recorrer para que se equilibren las cosas entre hombres y mujeres, y para que haya igualdad de derechos. Por supuesto que será un enorme avance que la próxima presidencia de la República sea ocupada por una mujer, pero eso no significa que ya se haya alcanzado la equidad, que ya se haya eliminado la violencia contra ellas, tanto política como la violencia feminicida, que ya se haya acabado la desigualdad entre los géneros, la brecha salarial. Vamos todavía a estas alturas de 2022, 2023. De 2023 las mujeres ganan mucho menos que los hombres ocupando el mismo cargo, Víctor Hugo. Oye, pero fíjate, bueno, es que los señalamientos van de ambos lados, ¿no? Mientras por un lado Andrés Manuel López Obrador señala que detrás del proyecto de Xóchitl está la figura de este empresario, Claudio X González. Por el otro lado también la misma Xóchitl le recrimina a Claudia Sheinbaum, y eso lo hizo ayer. Habrás escuchado la estupenda entrevista que le hizo nuestro compañero Paco Ramírez a Xóchitl Gálvez, cuando le dice que qué le pediría a Xóchitl, que le dijera al presidente que la dejara pelear sola, que no tuviera que meterse el presidente porque ella puede sola. Que flaco favor le hacía el presidente a Claudia Sheinbaum, peleando por ella un pleito que no le toca al presidente pelear, y que la soltara, que dejara a Claudia Sheinbaum que fuera un tú a tú. ¿No crees? Bueno, el machismo no es exclusivo de los hombres. El machismo también se refleja en comportamientos de mujeres. Claro. La actitud machista no únicamente es de varones, hay actitudes machistas también de mujeres, y pues esto pudiera, estas declaraciones de Xóchitl Gálvez pudieran encuadrar en esa lógica, Víctor Hugo. En esa lógica. Ahora, yo sé que es pronto y todavía tenemos mucho que aprender de este proceso, pero sí a bote pronto y en base a la experiencia que tienes como periodista y como alguien que ha seguido este tema puntual, como muchos otros mexicanos interesados en la política del país, ¿qué virtudes le ves a Xóchitl? ¿Qué virtudes le ves a Claudia Sheinbaum en un primer análisis, que sé que es pronto tal vez, porque tendremos que conocer a ambos aspirantes a lo largo de varios meses, pero por lo que hemos visto y lo que hemos conocido, ¿cuáles a tu juicio las ventajas que tienen ambas contendientes? Bueno, una tiene una trayectoria académica importante,
la futura candidata presidencial de Morena y los partidos aliados, trae una formación científica, trae una formación académica, tiene experiencia de haber sido parte del gabinete en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el área ambiental, fue jefa de gobierno de la Ciudad de México y en temas como seguridad creo que trae buenos resultados, trae buenas cuentas en temas de seguridad pública y si pensamos que hay personas que estarían por que haya continuidad en los programas que ha planteado el actual gobierno federal, pues quien está más sensible a ellos es la señora Claudia Sheinbaum. Ahora en el caso de Xóchitl Gálvez también, Xóchitl Gálvez, bueno, a diferencia de Claudia que está aprobada en la parte académica, Xóchitl Gálvez está aprobada en la parte empresarial, una mujer empresaria exitosa, producto de la cultura del esfuerzo, una mujer de origen indígena que no la tuvo fácil cuando fue niña, que no la tuvo fácil cuando fue universitaria y que en el año 2000 se incorporó al gobierno del presidente Fox gracias a los headhunters para dirigir la oficina de política pública en materia de indigenismo y desde la oficina de indígenas del gobierno de Vicente Fox me parece que dio buenos resultados. Además su estilo desenfadado, exactamente, desenfadado le da la posibilidad de tener una muy buena comunicación con las audiencias, con los públicos. Una con enfoque académico y con experiencia en el ejercicio de gobierno y la otra con experiencia en la empresa, en la iniciativa privada y también en el ejercicio público. También Xóchitl fue candidata a gobernadora de Hidalgo, hizo un papel importante como candidata en la gobernatura de Hidalgo por el PAN-PRD, fue candidata, fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Pues gobernar un municipio en la Ciudad de México pues no es así como una cosa muy fácil, trae una experiencia administrativa interesante y también experiencia legislativa. Creo que ambas traen trayectorias que pudieran ayudarlas a tener una gestión exitosa al frente de la titularidad del Poder Ejecutivo y obviamente también dependerá mucho de que otras mujeres y hombres se rodeen en sus equipos de trabajo, porque no es una labor de una sola mujer o de un solo hombre, son equipos de trabajo y proyectos de gobierno. Buen punto ese que señalas y ahí pongo yo también el acento. ¿Qué papel crees que jueguen ahora sí los pasivos que las dos contendientes traen? Porque de una u otra manera, bajo las siglas de los partidos que hoy las empoderan, también hay personajes pues que ya sabemos no gozan de una buena imagen ante la opinión pública y siglas que también no son bien aprobadas por un gran sector de la población. ¿Qué tanto pesarán los nombres negativos y las siglas negativas en las candidaturas de las dos contendientes? Bueno, más bien yo creo que serían hechos, ¿no? Hechos, por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum, la administración del metro en la Ciudad de México creo que fue un fracaso, el sistema de transporte en la Ciudad de México fue un fracaso y quedaron muchas dudas sobre su capacidad de gestión en ese tema. Creo que será uno de los asuntos que tendrá que sobrellevar en su candidatura presidencial. Tiene más ventaja en cuanto a los partidos que la postulan Claudia Sheinbaum que Xóchitl Gálvez, pues Morena es de reciente creación y no tiene tantos negativos en nuestro país. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, bueno, son partidos satélite que han acompañado a quien gobierna o a quien tiene las preferencias electorales en cada una de las elecciones, sobre todo el Partido Verde. Sería como que la parte más negativa, pero no tan fuerte como las que tiene Xóchitl Gálvez al ser postulada por partidos que han sido rechazados ampliamente por la población, sobre todo el PRI, que sigue teniendo una carga negativa bastante fuerte. Pero si Xóchitl Gálvez, como le ha apostado a venderse, a ofrecerse como alguien que es daltónica, que está más allá de colores y de partidos políticos, además no es militante del Partido de Acción Nacional, aunque ha ocupado todos sus cargos públicos y trayectorias en gobiernos y bajo las siglas del Partido de Acción Nacional, de alguna manera le puede ayudar para sustraerse de esos partidos políticos, pero creo que la tiene más difícil Xóchitl que Claudia.
Interesante el análisis. Pues bueno, son los primeros comentarios, mi querido Juan Carlos, que tendremos, los primeros análisis que estaremos haciendo a lo largo de los siguientes meses, y ya iremos viendo qué tanto se modifican o cambian, porque como diría que lo mejor está por venir en procesos electorales. Gracias, te mando un saludo afectuoso, Juan Carlos. Hasta pronto, gusto en coincidir, Víctor Hugo. Igualmente, gusto en coincidir, Juan Carlos Zúñiga desde Sonora. Esta colaboración la puede usted ver en Apple Podcast, en Google Podcast y en Amazon Music.